Bendiciones, mis queridos hermanos, amigos, en fe, en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero predicar en esta hora, quiero hablar del llamamiento que Dios hace a aquella persona para que le sirva. El llamamiento. Tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios de aquellos hombres que fueron llamados y que fueron probados en su llamamiento, que fueron realmente puestos por Dios y estuvieron haciendo su obra, cumpliendo su ministerio hasta el final. Yo quiero hacerte una pregunta, mi querido amigo predicador de la palabra, mi querido amigo pastor, mi querido amigo sacerdote. ¿Cómo te estás portando en estos días? ¿Por qué no ha vuelto a abrir el templo para predicar su palabra? ¿Por qué estás escondido en las casas? ¿A qué le tienes miedo? ¿A un virus? ¿O le tienes miedo a qué? ¿Al gobierno? ¿Quién te llamó a ti? ¿Nuestro Señor Jesucristo o fue el señor presidente? Yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Por qué estás escondido todavía allí en la casa? ¿Por qué tienes miedo de salir a predicar la palabra? ¿A quién tiene que darle tú cuentas? ¿A este gobierno humano que es un gobierno totalmente contrario a la voluntad de Dios? ¿O le tienes que dar cuentas a Dios? Si tú eres un pastor, un sacerdote que Dios ha puesto, comience a revisar, comience a meditar qué es lo que estás haciendo, porque los días son malos, pero vendrán peores. Yo te quiero decir en esta hora, Jesucristo, cuando llama a alguien al ministerio, lo sostiene, sin importar la situación. Veamos el caso bíblico de Daniel. Renunció Daniel, se escondió Daniel, porque el rey decretó de que si no se le adoraba a su imagen, o se lo echaba a los leones, o lo echaba al horno de fuego. ¿No dice que Daniel antes abrió las ventanas de su casa y adoró a Dios? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cierra las ventanas de tu casa para que no te escuche el vecino? ¿Para que no te vea? ¿Para que no sepa que tú eres un predicador de la palabra de Dios? ¿Qué pasó con David? David obedeció a Dios y sin importar a las situaciones que tuvo, ahí se mantuvo cumpliendo su llamamiento. ¿Qué pasó con Moisés? Se despojó de todas las riquezas de Egipto, de todo el conocimiento, y huyó a la presencia de Dios. Yo te quiero hacer un llamado, mi querido amigo predicador de la palabra de Dios, o una pregunta: ¿a quién le sirves tú? ¿A Dios o al gobierno? Porque ya salió la orden presidencial en varios países que para abrir el templo y congregar una iglesia hay que pasar con anterioridad un permiso para poder abrir la iglesia, cumplir con un protocolo en la puerta de control de temperatura, de una capacidad dentro de los templos. ¿Acaso el Señor Jesucristo puso estos controles a los miles que venían a Él, cuando venían muchos leprosos con enfermedades contagiosas? Porque la lepra era un contagio, y el Señor Jesucristo ponía las manos sobre los enfermos y los sanaba.
Hasta eso en muchos países le han prohibido a los pastores ungir con aceite a la iglesia. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano en la fe, no es el momento de estarse escondiendo más. Abra el templo, congréguese, porque no puede ser que el gobierno esté por encima de la iglesia, que el gobierno sea el que ponga las condiciones para salir a predicar, para ir a enseñar. No, la iglesia está por encima de los gobiernos, porque nosotros obedecemos a un creador, a un Dios, a un todopoderoso. Por eso debemos comenzar nuevamente a predicar la palabra, no dejarnos amedrentar más, sino seguir llevando el mensaje a aquella persona necesitada. Muchos en estos días, millares, han muerto sin Cristo, sin Dios, porque los pastores se han metido en las casas. Gracias a Dios por estos medios de comunicación, pero no es el llamado de Dios. Debemos salir y nuevamente predicar la palabra. Es el llamado que yo hago a la iglesia a nivel mundial. No más que el gobierno tenga que decidir qué hace la iglesia. Nosotros tenemos un Señor, tenemos un pastor de pastores que se llama Jesucristo. A Él tenemos que obedecerle, a Él tenemos que darle cuentas, no al hombre. Este gobierno que tenemos a nivel mundial y que se está cada día organizando más, y lo que estamos viviendo es simplemente el nuevo orden de gobierno que el anticristo quiere tener, que quiere darle al mundo, a las naciones. Este es el inicio del gobierno del anticristo, mi querido amigo, mi querido hermano que me ve, que me escucha. Esto es lo que el anticristo va a hacer en el futuro. Que esa iglesia que predique en aquellos tiempos sea una iglesia controlada por el gobierno, que le diga qué hablar y qué enseñar, no para que las almas se salven, sino para el beneficio de ellos mismos, para mantener un control mental sobre las personas y así mantener el orden de las cosas. Debes mantener usted una confianza en nuestro Señor Jesucristo. No te dejes manipular más de el gobierno. Tenemos que ser respetuosos de las leyes que el gobierno hace, pero cuando tenemos que predicar el evangelio, el gobierno no nos tiene por qué decir lo que tenemos que hacer. No, señores. No nos tiene que decir los presidentes, los señores gobernadores, los señores alcaldes, qué debemos hacer con la iglesia. No, Señor. Si nos va a matar un virus, una pandemia, gloria a Dios, porque ni la muerte nos podrá separar de la gracia de Dios. Si la muerte nos sorprende, bienvenida sea, porque realmente nos acerca más al Señor, porque mientras estemos fuera de la presencia de Dios, es porque estamos aquí en este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar ausentes de Dios. Si esta enfermedad que viene, este virus, es para que la iglesia se fortalezca, se robustezca y le dé la gloria a Dios. Si la muerte nos sorprende, pues bienvenida sea la muerte, porque al momento que tengamos que salir del cuerpo, nos vamos a reunir con nuestro Señor. Por eso ni que la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar de Cristo Jesús. Entonces no tengas más miedo, amigo pastor. ¿Qué le ata a esta tierra? ¿Qué le ata a este mundo? ¿Los millones que tiene guardados en los bancos? ¿Eso es lo que le ata? No, amigo. Eso no le sirve ni para comprar ni media centésima de segundo en el reino de los cielos. Más bien con todo ese dinero, con todas las riquezas que tienen los bancos,
Désela al que padece necesidad, al que está aguantando hambre. No seas sinvergüenza, amigo. Tú que llamas pastor y se ha aprovechado de la ingenuidad de aquellas personas que te siguen. Más bien, con todo lo que tienes atesorados, déselo a la propia iglesia que tú diriges, a aquellos pobres, a aquellos necesitados que hay en el mundo, porque nada de eso podrá sacar de esta tierra. No te dejes más guiar por un gobierno corrupto, un gobierno satánico, un gobierno hechicero y mentiroso que es el que gobierna las naciones. Déjate guiar por Jesucristo y sigue caminando en su dirección. Que el Señor le continúe bendiciendo a donde quiera que esté y te abra el entendimiento y comiences a vivir la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga, mi querido amigo. De parte de Dios te doy este mensaje.